El silencio del caluroso mediodía había caído como un hechizo sobre el Valle de las Rosas. Los saltamontes estaban silenciosos en la alta hierba. Las lagartijas pardas descansaban inmóviles en las rocas tostadas por el sol. Incluso las abejas dormían, acunadas cada una en el corazón de una flor que soñaba. No se movía ni una hoja en las torres de verdosa sombra que las hayas y los nogales levantaban, solas o en grupos, en las laderas más bajas. Arriba, en las escarpadas laderas, las filas cerradas de pinos piñoneros tenían el brillo y la rigidez de la metalistería bruñida. El aire, impregnado de calor, parecía enroscarse en coronas azuladas y vaporosas alrededor de los tallos de los pinos, como si los árboles emitieran visiblemente su penetrante incienso. Y de vez en cuando cálidas ráfagas de aquel embriagador aroma barrían el valle, opacando el aliento más dulce de sus leguas de flores. De extremo a extremo, los niveles de la larga y estrecha cañada se escarnaban con el triunfo de una flor, la de Afrodita. Millones de rosas, sin apenas una hoja entre ellas, cubrían los prados y salpicaban las hondonadas, y todas eran del color que en todas las lenguas proviene de su nombre, rojo rosado celestial, el tono propio del amor. Por su crecimiento desenfrenado y enmarañado en aquel lugar solitario, era de suponer que no habían sido plantadas ni cuidadas por el hombre. Sin embargo, no eran como las demás rosas silvestres, sino de muchos pétalos y más fragantes que todas las flores que el arte ha hecho las más dulces. He aquí en verdad el reinado de la rosa, un espectáculo para alegrar el corazón de un hombre o de un dios si hubiera alguien que lo viera. Parecía que no había nadie. No había rastro de presencia humana en el valle ni en las colinas que se elevaban abruptamente a su alrededor, con sus laderas oscuras de bosque y sus picos desnudos brillando contra un cielo de zafiro. No había señales de vida ni de movimiento, y solo un sonido rompía la encantadora quietud del lugar. Un sonido grave y zumbón, que subía y bajaba rítmicamente, no carente de melodía, y de algún modo acorde con la hora y la escena. El sonido de unos tranquilos ronquidos. Alguien o algo, hombre o bestia, estaba durmiendo el caluroso mediodía de aquel día de verano, oculto entre los matorrales de rosas. El sol se inclinaba hacia el oeste y una brisa fresca de las alturas llegaba susurrando entre los pinos, y el sonido continuaba. Pero ahora se mezclaba con otros sonidos, las voces de los hombres que hablaban agitadamente en el extremo inferior del valle, donde dos rocas que se juntaban, cubiertas de musgo y hiedra, formaban un arco natural. «¡Ha habido un intruso aquí!», exclamó una voz. «¡Mirad cómo está pisada la hierba allí, dentro de la puerta!». «Sí, así es», respondió otro. «¿Habéis visto alguna vez algo así? Pero habrá sido alguna bestia, un ciervo tal vez, o un jabalí». «No seas tonto», replicó la primera voz. «¿Quién no sabe que bestia alguna en todas las colinas se atreve a poner el pie en el jardín del rey Midas? Dicen», añadió bajando la voz, «que es hijo de la madre montaña, la que va por nuestros bosques de noche en un carro tirado por leones». «¿Y tú, que eres tan sabio?», espetó el otro, «sabrías decir qué llevaría a alguien a meterse allí, donde está penado con la muerte entrar». «Eso es lo que debemos averiguar», exclamó el primero. «Así que vamos, hijo de una tortuga». Los dos pastores, pues tales eran los que ahora avanzaban por el valle, no habían seguido más que un trecho el rastro del intruso, cuando aquel ronquido persistente y musical le señaló su guarida. Apartando las enmarañadas ramas de rosal, contemplaron a un hombre dormido. Un hombre viejo, gordo y panzón, pero de constitución fuerte. Su cabeza calva y maciza, sobre la que reposaba una guirnalda de hiedra, estaba apoyada en un pequeño odre vacío. Su única vestimenta era una túnica de piel de ciervo sin curtir. Al oír el fuerte grito, se despertó y se incorporó, mirándolos con ojos pálidos y enrojecidos que pestañeaban a la luz del sol. Había en su semblante una extraordinaria mezcla de sabiduría, lascivia y buen humor. Pero los pastores solo se dieron cuenta de que estaba muy borracho. Se arrojaron sobre él y lo ataron, sin que opusiera resistencia, con ramas que arrancaban de los rosales, riéndose al mismo tiempo de su aire desconcertado. El anciano soltó una risita repentina y entre hipidos dijo: «¡Ojo! Parece que soy vuestro prisionero, mis buenos amigos. ¿Y quiénes sois vosotros? Si sois ladrones, perdéis el tiempo conmigo. Un pobre viejo, al que no le queda nada, ni siquiera una gota de vino en la bota».
«Somos pastores del rey Midas», respondió uno de sus captores, «y te llevaremos enseguida ante nuestro señor para que respondas de tu intrusión en su Rosaleda». «Pues sí, muy bien dicho», respondió el anciano riendo de nuevo. «Iré a ver de buena gana a vuestro señor. En mi actual situación, lo más probable es que vea a dos de él. ¿Cómo dijiste que se llamaba, amigo mío?» «Su nombre es Midas», dijo el pastor con reverencia. «Todo el mundo lo conoce y lo honra». «El mío no es tan famoso», dijo el anciano, «pero se oirá hablar de él, se oirá hablar de él». «¿Qué será?», preguntó el pastor. «Me llamo Sileno», dijo el viejo, y sus rechonchos costados se agitaron con la risa, de modo que los pastores rieron también sin saber por qué. Y entonces sacaron del Valle de las Rosas a su prisionero, que se tambaleaba cargando sus floridos grilletes, y lo llevaron a través de las llanuras hasta la ciudad donde estaba el palacio del rey Midas. El anciano llamado Sileno no dijo ni una palabra más en el camino hacia la ciudad. Los pastores le dijeron alegremente que el rey lo condenaría a muerte, pues el Valle de las Rosas era tierra sagrada. Se lamentaban por él, pero así había de ser. Pensaban que lo más probable era que lo desollaran vivo. Sin embargo, quizás simplemente lo degollaran. En cualquier caso, no podría, por desgracia, unirse a ellos en la juerga que pretendían celebrar con la generosa recompensa que esperaban por atraparlo. Pero el viejo avanzaba a buen paso, sin decir nada y riendo de vez en cuando en voz baja, por lo que pensaron que todavía estaba demasiado aturdido por la bebida para entenderles. Ya era de noche cuando lo llevaron a un gran salón, con pilares de mármol rosa y paredes pintadas en colores chillones con escenas de una cacería de leones. Montones de antorchas de madera de pino en soportes de bronce llenaban la sala con su resplandor y su olor resinoso. Aquí, en un diván de marfil, el rey Midas se deleitaba bebiendo vino de una copa de oro de 2 asas y escuchando la música de un flautista. Varios compañeros del rey se reclinaban en divanes cerca de él, bebiendo de copas de plata. Los coperos iban y venían sin hacer ruido. Detrás del diván real, una guardia de lanceros permanecía impasible. La gran y luminosa sala estaba tan silenciosa como el Valle de las Rosas, salvo por la melancólica música del flautista, un muchacho delgado y de ojos oscuros que estaba en cuclillas sobre una piel de leopardo en medio del suelo. Los pastores, arrodillados ante el rey, contaron su historia con humilde ansia y señalando constantemente al extraño ser que habían llevado hasta allí, el anciano gordo y semidesnudo que llevaba los brazos atados a los costados con sendas rosas marchitas. Mientras tanto, él permanecía paciente, pestañeando como un búho a la luz de las antorchas, igual que había pestañeado a la luz del sol, hasta que los despidieron con bastante brusquedad, pero, para su visible euforia, con un lingote de plata para cada uno. Entonces el rey se incorporó y miró al prisionero con el ceño fruncido, y el impasible guardaespaldas se movió ligeramente como si esperara una orden. Hubo una larga pausa. «¡Desatadle los brazos!», dijo bruscamente el rey, y cuando lo hizo preguntó: «¿Quién y qué eres?». «Un parrandero extraviado, Midas, tan solo un parrandero extraviado», respondió agradablemente el anciano con su voz ronca, y luego, mirando al rey con sus ojos extraños y claros, exclamó: «No me gusta tu actitud. ¿No tienes una copa de vino para un viajero? Los aldeanos me han dado, y sin esperar a que se lo pidiera. Bueno, parece que debo servirme yo mismo». En ese momento se dirigió un poco inestable al diván más cercano al del rey, cogió una copa llena de vino de la mano de su asombrado ocupante, se sentó con pesadez a su lado y vació la copa de un trago. «Copero, escancia», dijo solemnemente, extendiendo la copa con el brazo extendido. Aunque se podían contar hasta 20, ninguno de los presentes habló ni se movió. Invitados, guardias y esclavos miraban atónitos a aquel increíble desconocido. De pronto, Midas se echó a reír. «¡Llénale la copa!», exclamó. «Y tú, Axio, hazle sitio a tu lado. Por Cibeles, este viejo está en lo cierto. Que no se diga que el rey de Frigia es menos hospitalario que los campesinos. Y a mí también me ha hecho reír con su descaro. Mi actitud». «Por suerte para ti, amigo», susurró el cortesano Axio mientras hacía sitio al nuevo invitado, «nuestro rey se toma tu comportamiento a broma. Si no, eras hombre muerto».
El anciano llamado Sileno se recostó en los cojines bordados y bebió otro largo trago. «No estoy tan seguro de eso», murmuró. «Pero de una cosa no hay duda. Este es un vino espléndido». Y volvió a tender la copa para que se la llenaran. Al día siguiente, en la ciudad no se hablaba de otra cosa que del extraordinario anciano que había encantado al rey Midas en el salón de su palacio. Esa, exactamente, encantado, era la palabra utilizada por los testigos presenciales, esclavos de la casa real que habían llevado la historia al mercado por la mañana, y pocos de quienes los escuchaban podían dudar de que fuera la palabra correcta. Un pequeño grupo de ancianos de la ciudad, dados a discutir y a beber vino, afirmaron no ver nada de maravilloso en el asunto. El rey, decían, estando en una etapa etílica favorable, había tenido el capricho de admitir al achispado intruso en su fiesta, en lugar de matarlo. El aspecto y el comportamiento ridículos del viejo le habían salvado el pellejo, y este era el único encantamiento que había utilizado. No es de extrañar que el rey estuviera encantado. ¿Qué podía hacer uno sino reírse cuando el muy chiflado le cogía la copa al señor don Axio y casi se sentaba encima de él? Bueno, fue el vino el que dio coraje a su corazón y misericordia al del rey. Grandes eran las virtudes de la uva, así que todos bendijeron a Baco por su regalo y se pusieron en marcha hacia la taberna ahora que el mercado se estaba vaciando. En este punto, la conversación de estos próceres fue interrumpida por una persona seria y digna que había estado de pie cerca de ellos y en quien reconocieron al mayordomo mayor del rey. «Os equivocáis, señores míos», dijo pomposamente. «Más bien diría que no lo habéis oído todo. El vino es un gran poder, un poder muy grande, y el don de un dios muy grande. Me alegro de haberos oído hablar tan sabiamente de eso y bendecir su nombre. Demuestra la forma correcta de pensar. Os felicito por ello, pero, como digo, no os lo han contado todo». Y sacudió la cabeza con aire de misterio. Le aseguraron que, como el resto de la gente del pueblo, habían oído describir toda la escena del palacio desde el momento en que los dos pastores llevaron casi a rastras a su prisionero hasta que, ante la estupefacción de todos, lo acomodaron como invitado en el lugar de honor junto al rey. Otros podrían ver en ello hechicería, pero, por su parte, ellos no vieron más que un capricho del rey. «¿Pero no sabéis lo que pasó después?», dijo el mayordomo mayor. «Uno podría suponer», dijo uno del pueblo con ojos risueños, «que la adorable comitiva acabó llevada borracha a la cama. ¿Pero qué ocurrió?», se apresuró a añadir al ver que el mayordomo fruncía el ceño. «Pues es una larga historia», dijo meditabundo el mayordomo mayor, «y os estoy retrasando de vuestra visita a la taberna». Ante esta insinuación, todo el grupo le invitó con insistencia a acompañarlos, si es que su paladar podía condescender con una cosecha solo apta para el simple populacho. Y tras no más vacilaciones de las que servían para dar el valor apropiado al cumplido, consintió cortésmente. El vino, se complació en decir después de la tercera copa, estaba lejos de ser malo, si bien, sus anfitriones debían disculparle, no estaba a la altura de lo que acostumbraba a beber. Los ilustres pueblerinos sonrieron e intercambiaron miradas socarronas. El tabernero, picado, murmuró en voz baja: «Igual. No, ni lo sería, a menos que fuera vinagre». Y es que era bien sabido que, aunque el rey Midas poseía los mejores viñedos de la famosa Frigia y el vino que bebía con sus invitados era una bebida de dioses, el que se servía en su casa era de lo más infame: los pozos y los últimos prensados de las cubas de uva. Tampoco el mayordomo mayor se atrevía a hacer lo que le viniera en gana con las bodegas reales, pues su señor le exigía cuentas con gran rigor. Lo cierto era que la pasión dominante de este rey era la avaricia, y pronto se verá a dónde acabó por llevarlo. Ya le había llevado a traficar de manera muy poco regia con el producto de sus soberbios viñedos. La cosa la hacían agentes muy discretos, pero todo el mundo lo sabía. El mismo vino que el mayordomo mayor estaba ahora probando lo había comprado el tabernero, cuya reputación por las buenas cosechas había surgido de una serie de tratos semejantes a uno de esos agentes. Por eso murmuraba ahora con sorna, y los habitantes del pueblo, clientes habituales que estaban al tanto del secreto, se sonreían entre sí con complicidad.
pero pronto todos escucharon, con la respiración contenida, el relato del mayordomo mayor. «Este anciano llamado Sileno», comenzó cuando hubo vaciado la cuarta copa, «había ordenado al copero que escanciara 2 veces, o tal vez 3, después de acomodarse en el diván, cuando le dijo al rey: «Di a tu turba de esclavos que salgan de la sala, Midas, porque nunca puedo hablar libremente en presencia de hombres no libres. Y yo tengo ganas de hablar. Además, están muy somnolientos. Despídelos para que duerman». Y el rey los despidió, con su guardaespaldas y todo. Pero, señalándome a mí, dijo: «Supongo que mi mayordomo mayor puede quedarse para llenarnos las copas». Y el anciano respondió: «Por supuesto, estoy de acuerdo en que nos llenen las copas. Dejémosle hacer su trabajo». Y me quedé. Os aseguro, amigos míos, que empecé a tener la sensación de estar en un sueño. Ese Sileno, que sólo los dioses saben quién es o de dónde viene, sentado allí con su barrigón y su piel de ciervo, como la que llevan los montañeses, hablaba a nuestro Señor como un rey a otro. Y nuestro Señor, que no le quitó los ojos de encima desde que entró. ¿Os habéis enterado de eso, señores? ¿No? Ah, bueno, yo me di cuenta. Pocos hombres más perspicaces que yo, modestia aparte. Como iba diciendo, nuestro señor el rey cumplía sus órdenes como si fuera un niño. Sí, y escuchaba como un niño escucha un cuento, mientras el viejo hablaba, como él decía, pero no hablaba en absoluto, más bien era como un canto. «¿Qué clase de canto?», preguntó con curiosidad uno de los aldeanos cuando el mayordomo hizo una pausa para beber. «El más extraño que haya oído nunca», respondió. A veces era como la voz de un rapsoda que canta con su cítara y a veces como la cítara misma, tan solo un sonido dulce y vibrante, sin palabras, pero la mayor parte del tiempo había palabras, una especie de largo poema, como los que cantan los rapsodas en las fiestas del rey, solo que cantan hazañas de reyes y héroes, cosas que un hombre sencillo puede entender. ¿Pero de qué iba este poema? Eso yo no lo entendía. Tal vez el rey y sus compañeros lo sabían. En cualquier caso, escuchaban, como iba diciendo, como los niños hacen con los cuentos. Comenzaba, creo, con la forma en que se hizo el mundo, sobre un tiempo antes de que existiera el tiempo, cuando no había ni tierra, ni aire, ni fuego, ni agua, sino sólo las semillas de ellos flotando en el espacio vacío, y cómo las semillas se organizaron de alguna manera en sus 4 clases y se convirtieron en 4 elementos, y la tierra y el mar y el cielo y todas las criaturas, desde los gusanos hasta los hombres, se formaron todos a partir de estos elementos. Una historia plausible, como si todo el mundo no supiera que la tierra y el cielo son dioses que han existido desde siempre, y que Prometeo hizo el primer hombre de arcilla roja. Este Sileno con sus semillas y sus elementos, desde luego. ¿Puede alguno de vosotros explicar a un hombre sencillo como yo lo que quería decir con ellos? Sus oyentes le aseguraron que no. Por el contrario, ahora les parecía que Sileno debía de estar loco, lo que explicaría muchas cosas. «Pero no todo», dijo el mayordomo mayor asintiendo pedantemente. «Por ejemplo, aunque su canción me parece la jerigonza más grotesca que recuerde en mi vida, debo admitir que mientras la estuvo cantando me pareció maravillosa y deliciosa. Hubo mucho más que no puedo recordar en absoluto. Siguió y siguió durante horas y sentía que podía escucharla por siempre. Parecía que me estaba revelando algún secreto grandioso y feliz, que era lo único que valía la pena conocer y que haría de mí un hombre nuevo. Ya no un esclavo, un rey, un rey». El mayordomo mayor pronunció las últimas palabras en un tono melancólico, muy distinto de su pomposa expresión habitual, y permaneció en silencio durante unos minutos mirando ensimismado al frente. Se sobresaltó cuando el tabernero, a una señal de uno de sus anfitriones, rellenó tranquilamente su copa. «Bueno, como iba diciendo», reanudó con su voz habitual, «esta canción que el viejo seguía cantando no tenía ni una pizca de sentido de principio a fin. Pero no creo que esté loco. Un loco no podría haber hecho lo que hizo con el rey. Os digo que nuestro señor era como cera en sus manos. Además, el hombre era demasiado desenvuelto, demasiado alegre, pero no desenfrenado. La forma en que bebía atestiguaba una mente sana en un cuerpo sano. Amigos míos, entre sus otras singularidades,
Sileno puede jactarse de ser el bebedor más grande que se haya conocido en Frigia, pues debéis saber que yo me dediqué a mi oficio mientras él entonaba esa canción suya, aunque rellenaba las copas como si estuviera en un sueño. Y la mera verdad es que, cuando amaneció, el rey y sus amigos yacían muertos de sueño en sus divanes. Pero cuando los primeros rayos del sol se asomaron por la sala, ahora oscura, pues las antorchas se habían consumido por completo, Sileno se puso en pie y salió, con más decisión de la que entró. Y así fue como yo le vi por última vez. —¿Se ha ido entonces? —exclamó uno de los oyentes. —No hemos oído nada de eso. —Me atrevería a decir que no —dijo el mayordomo mayor—. Habéis oído los chismes de los subordinados, que siempre cuentan una historia llena de anécdotas, como suele decirse. Sí, Sileno se ha ido, y más aún, el rey se ha ido tras él. Hizo una pausa para disfrutar del efecto que esto producía en su auditorio y luego añadió: Lo primero que preguntó nuestro señor al despertar fue ¿qué había sido de Sileno? Registramos el palacio en vano y temimos por nuestros pellejos. Pero el rey no montó en cólera ni ordenó que lo buscaran. —Habrá vuelto al Valle de las Rosas —dijo de maravilloso buen humor—, y si la suerte me acompaña lo encontraré allí. Y ordenó que preparasen al instante su séquito de caza para perseguirlo por las colinas. Sí, nuestro señor ha salido de caza con redes y lanzas y gran séquito, según su costumbre, pero esta vez ni jabalí, ni ciervo, ni felino son su presa. No, dignos amigos. Ha sido encantado y ahora persigue a ese viejo achispado, abotargado y encantador llamado Sileno. Hasta aquí este episodio. Si te ha gustado, la forma más sencilla de darme las gracias es dejar una reseña o un me gusta en Spotify, iVoox, YouTube o donde estés escuchando. Considera también apuntarte a la versión premium del podcast, donde además de apoyar económicamente mi labor, podrás disfrutar de todos los episodios sin publicidad, con la ventaja de que ahí tienes los episodios listos en cuanto los tengo preparados, por lo que siempre van varias semanas por delante. Es un pago único bastante razonable con acceso para siempre. Tienes la información en grandesheroes.com/premium. Ahí encontrarás asimismo las versiones en papel y Kindle de los libros que narro en el podcast. Y si solo quieres seguirme la pista de lo que voy haciendo y publicando aparte de este podcast, puedes apuntarte a mi canal de Telegram en grandesheroes.com/telegram o a mi boletín en grandesheroes.com/boletín. Gratis los dos.